Buenos días, jóvenes señoritas del Colegio Matemático Lobachevsky. Les saluda el profesor Antonio Alayo Luis y el día de hoy vamos a trabajar el Imperio Bizantino y el feudalismo. Vamos a iniciar determinando cuál ha sido el origen del Imperio Bizantino. Para ello debemos remontarnos al año 395, cuando el emperador Teodosio, el emperador romano Teodosio, divide al Imperio Romano entre sus dos hijos. Recuerden que el Imperio de Occidente, el Imperio Romano de Occidente, le va a tocar a Honorio con su capital Roma, que va a ser ocupado o va a ser invadido por los bárbaros en el año 476. El último rey del Imperio Romano de Occidente, o el último emperador, va a ser Rómulo Augusto, que va a ser derrotado por Odoacro, el rey Érulo. Y el otro Imperio Romano de Oriente, o Imperio Bizantino, que es el que vamos a trabajar el día de hoy, es el que le va a tocar a Arcadio, al otro hijo de Teodosio. Y la capital va a ser Constantinopla o Bizancio. Este imperio de Oriente, este imperio romano de Oriente, todavía va a existir hasta el año de 1453, cuando los turcos maometanos toman Constantinopla, cuando era Constantino X el último emperador del Imperio Bizantino. Entonces podríamos ya afirmar que la formación del Imperio Bizantino fue a partir del Imperio Romano de Oriente, que le correspondió a Arcadio. Recuerden, como pueden observar en el mapa, la parte de amarillo sería el Imperio Romano de Oriente, luego llamado Imperio Bizantino, con su capital Constantinopla, y la parte de color verde sería el Imperio Romano de Occidente, la que le va a corresponder a Honorio. El Imperio Bizantino se desarrolló en la península de los Balcanes, teniendo como capital, ya saben ustedes, a Constantinopla. Constantinopla se va a fundar sobre la antigua colonia griega de Bizancio. En ese lugar donde es Constantinopla, antes fue Bizancio. En la época de los griegos, este lugar se llamó Troya. Luego Constantinopla, hoy en día se llama Estambul, que se encuentra en el país de Turquía. Alcanzó su máxima expansión territorial Bizancio con el emperador Justiniano, abarcando los siguientes territorios: la península de los Balcanes, el Asia Menor, como pueden observar a la mano derecha, de Constantinopla, a la parte derecha, lo que es Asia, toda esa parte es el Asia Menor. También Siria, Palestina, Egipto y todo el mar Mediterráneo, Chipre, Rodas, Creta. ¿Se acuerdan de Creta? Que fue, digamos, el inicio de la civilización griega, abarcando por lo tanto territorios de Asia, África y Europa. Los bizancios fueron muy importantes porque trataron de conservar la cultura grecorromana, sobre todo la cultura griega. A pesar que ellos se jactaban de su estirpe romana, es el Imperio Bizantino que va a desarrollar más la cultura griega o conservar más la cultura griega. Incluso en los inicios, el idioma que ellos hablan es el latín. Sin embargo, como lengua oficial van a instaurar al idioma griego, dejando de lado el latín. Los bizantinos fueron conquistados, recuerden ustedes, en 1453 por los turcos maometanos, cuando era emperador de Bizancio Constantino X. Aquí tenemos un breve resumen sobre el Imperio Bizantino. Ya sabemos que el origen es a partir de la división
de Teodosio del Imperio Romano en el año 395, y lo que era el Imperio Romano de Oriente se va a convertir en el Imperio Bizantino. No te olvides, el Imperio Bizantino dura toda la Edad Media, desde el año 395 hasta 1453. Recuerda que con la toma de Constantinopla se termina la Edad Media. Y Constantinopla fue fundada en el año 330 sobre la antigua ciudad de Bizancio, la antigua ciudad griega de Bizancio. Dentro de las principales características del Imperio Bizantino tenemos las características económicas. Este imperio tuvo como principal actividad económica la agricultura y el comercio. Recuerda que se ubica en una parte estratégica. Constantinopla es el paso hacia los 3 continentes, Europa, África, Asia, y también dominan el mar Mediterráneo. Digamos que por eso tenían el comercio una de sus principales actividades económicas, así como la agricultura. Se va a instaurar o se va, digamos, a determinar que exista una moneda para poder comercializar en Bizancio, y esa moneda se llamaba Bizanti de oro. Luego, en la parte política, digamos que los emperadores van a recibir el nombre de Basileus en honor o en referencia a los antiguos reyes griegos, a los antiguos emperadores griegos. Entonces, el rey en Bizancio se va a llamar Basileus. El imperio estuvo dividido en temas, que en español serían las provincias. Entonces, todos los territorios, de alguna u otra forma, fueron llamadas temes o provincias, que eran gobernadas por un jefe político y militar a quien se le decía estratega. Entonces, ¿quién gobierna en un temes? Un estratega. ¿Qué es un temes? Es una provincia. Y como les mencionaba, el emperador Basileus tenía un poder teocrático absoluto y hereditario. ¿Por qué se decía que era teocrático? Porque va a representar al dios Teo, en nombre de Dios. Es absoluto porque va a concentrar los 3 poderes del Estado, y esos 3 poderes pues son el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Él ordenaba, él dirigía y él juzgaba. Por lo tanto, es una monarquía absoluta y hereditaria, porque el padre hereda el poder a sus hijos. La primera dinastía que gobernó el Imperio Bizantino fue la dinastía Teodosiana, en honor a Teodosio, a quien le correspondió quien dividió el Imperio Romano y va a permitir que esta parte le toque a su hijo Arcadio, y Arcadio va a ser considerado el primer emperador del Imperio Bizantino. ¿Quién era Arcadio? Era el hijo de Teodosio. Él es quien va a gobernar durante los primeros o durante el inicio del Imperio Bizantino. Y los últimos, o la última dinastía que va a gobernar el Imperio Bizantino, es la de los Paleólogos. El último emperador, Constantino X, que fue derrotado por los turcos, era de la dinastía Paleólogo. Luego tenemos, en las características religiosas, se practica el cristianismo. Esto es algo importante. Recuerden que Roma ya era un imperio cristiano, porque había adoptado el cristianismo. Bizancio, de alguna u otra forma, no adopta el cristianismo hasta el emperador Justiniano, que va a ser el que va a lograr también la máxima expansión del imperio bizantino. Entonces, el cristianismo es adoptado por los bizantinos. Sin embargo, en el año 1054
se produce el cisma de Oriente, dando origen a la Iglesia Ortodoxa griega. Si nosotros sabemos, existe la Iglesia Católica, que se encuentra en Roma. En esta época, el Imperio Bizantino adoptó la religión cristiana y pues sabíamos todos que el Papa gobernaba desde Roma. Sin embargo, en el año de 1054 se va a romper esa unión de la Iglesia para dar paso a dos iglesias católicas. La Iglesia Católica Romana, que se encontraba en Italia, Roma, y la Iglesia Católica Ortodoxa, que se encontraba en Bizancio, en Constantinopla. ¿Por qué se da este cisma de Oriente? ¿Por qué se va a partir, digamos, la Iglesia Católica o la Iglesia Cristiana? En el año 725 se va a dar la querella de las imágenes, que más tarde estos señores que van a de alguna u otra forma querellar a las imágenes se van a conocer como los iconoclastas. Por eso se habla de la famosa querella de los iconoclastas. ¿Qué es la querella de las imágenes? Cuando el emperador León III, que era el emperador bizantino, va a abolir el culto a las imágenes por considerarlas idolatría. Recuerden que la Iglesia Católica venera ciertas imágenes de algunos santos. Para el emperador León III, el emperador de Bizancio, decía que eso era idolatría. Por lo tanto, debemos dejar de rendirle culto a las imágenes. Esto fue lo que va a desencadenar la disputa entre los partidarios de la Iglesia cristiana contra los llamados iconoclastas o destructores de imágenes, que eran, digamos, partidarios del emperador. Esto trae como consecuencia que en el año 1054 se produzca la separación de la Iglesia cristiana, la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Ortodoxa griega. En las iglesias, o digamos que los que dirigen la iglesia, va a ser llamado patriarca, con amplia autonomía. Recuerda que en la iglesia romana se le llama papa, aquí se le va a llamar patriarca. Y dentro de las características culturales, nosotros vamos a tener que, como ya les había mencionado, los del Imperio Bizantino trataron de conservar la cultura greco-romana. De alguna u otra forma, al final terminan siendo más griegos y orientales. ¿Por qué orientales? Porque también van a sintetizar la cultura de los persas, la cultura de los árabes, y la van a adoptar como propia. Entonces, digamos que hay toda una mixtura de la cultura occidental como griega y romana y de la cultura oriental como es la persa y la árabe. Entonces todo eso se convierte en una síntesis cultural de Bizancio, que va a tener pues o irradiar una gran cultura en su época, y sobre todo una cultura clásica, ya que sus emperadores destacaron como protectores de las ciencias y las artes, siendo así o convirtiendo. Ahora vamos a estudiar lo que hicieron algunos de los emperadores, sobre todo los más importantes. Recordemos que el primer emperador se llama Arcadio. Luego tenemos la labor de Justiniano, que gobierna desde el año 527 al año 565, y el reinado del emperador Justiniano va a traer como consecuencia el máximo esplendor de la cultura bizancia, en tanto la política, la economía, la cultura, la expansión territorial, digamos que se va a lograr en esta época, cuando gobernó el emperador Justiniano. Sobre todo expande el territorio gracias a sus campañas militares y
dos de sus grandes generales, Belisario y Narses, van a ser, digamos, quienes apoyan y van a luchar conjuntamente con Justiniano para expandir su territorio. El emperador Justiniano y su esposa Teodora van a intentar restaurar ya la antigua cultura griega, el antiguo imperio romano. Entre el año 534 y 565 van a reconquistar lo que es el norte de África, Italia, Sicilia, Cerdeña y algunas otras zonas de la península ibérica. Sin embargo, este esfuerzo, junto con los importantes gastos contraídos por estas guerras y por construir edificios públicos, por construir iglesias, la iglesia más famosa que encontramos durante la época de Justiniano es la iglesia de Santa Sofía, que se encuentra en Constantinopla, y esto va a desgastar paulatinamente al imperio bizantino. Justiniano buscó reconstruir el imperio romano, para lo cual llevó a cabo una serie de conquistas que llevarían al imperio bizantino a su máxima expansión territorial. Recuerden que cuenta con el apoyo de los generales Narses y Belisario. Cuando Justiniano recibe el trono, si pueden observar el mapa, todo lo que está pintado en naranja es lo que recibe Justiniano. Cuando él deja el trono, va a lograr ya la máxima expansión del imperio bizantino. Si ustedes observan la parte de Cartago, que está al norte de África, la parte de los visigodos, Cartagena, la parte de Roma y la parte de los persas, que estaría la parte de Asia, todos esos territorios van a ser anexados por Justiniano. Entonces va a conquistar el reino ostrogodo en Italia, va a conquistar el reino vándalo en el norte de África y a los visigodos en el extremo sur de España, así como a los persas en el Asia Menor. Sin embargo, Justiniano no solamente se dedicó a expandir el territorio, sino también a tratar de que sea un imperio culto. Por eso también va a ser un gran legislador. En la parte jurídica, ordenó al jurista Triboniano la recopilación de las leyes romanas, desde el gobierno del emperador Adriano hasta su gobierno. Este código de las leyes recibió el nombre de Corpus Iuris Civilis, cuerpo de leyes civiles, que estaba conformado por el Codex, o en 4 partes estaba conformado el Corpus Iuris Civilis, el Codex, que es la recopilación de las leyes romanas, Institutas, que son los comentarios e interpretaciones a esas leyes, el Pantectas o Digesto, que es el manual de derecho, y las novelas o novellas, que son nuevas leyes hechas por Justiniano, quien también fue el que va a recopilar todas estas leyes. No se olviden, fue Triboniano, quien va a contribuir con Justiniano para poder tener el Corpus Iuris Civilis. Asimismo, se va también a dedicar a embellecer la ciudad de Constantinopla. Como ustedes pueden observar, a la parte izquierda, se encuentra la iglesia de Santa Sofía, que es parte de la arquitectura bizantina más importante. Luego está Justiniano observando la ciudad de Bizancio y al fondo se observa también la iglesia Santa Sofía. La arquitectura bizantina va a recibir mucha influencia de la griega, de la romana y de la oriental. Digamos, ya hemos visto que estas culturas son las que van a irradiar o se va a dar como una especie de síntesis cultural en Bizancio. Se caracteriza por el empleo de cúpulas, columnas cilíndricas y arcos semiesféricos. Los pisos, columnas y paredes estaban adornadas con bellos y dorados mosaicos. Por ejemplo, la iglesia de Santa Sofía y también la iglesia de la Santa Sabiduría. Un mosaico es una pared que era pintada con retratos.
En la parte inferior podemos ver el mosaico de Santa Sofía, que se encuentra en la iglesia de Santa Sofía, donde se observa a Constantino IX, Mónaco y Zoe con Jesucristo. Entonces eso era parte del arte del Imperio Bizantino, los famosos mosaicos. La iglesia Santa Sofía se encuentra ubicada en lo que hoy día es Estambul. En esa época era Constantinopla. Fue considerada la basílica más importante del cristianismo hasta su construcción de San Pedro en Roma, porque ahora sabemos que en Roma se encuentra la Basílica de San Pedro. En la actualidad es un museo musulmán, un museo de los árabes. También se considera a los bizantinos como los bibliotecarios del género humano, porque en la iglesia de Santa Sofía se va a encontrar también la biblioteca de Constantinopla. Y esta biblioteca va a guardar muchos de los libros de los clásicos griegos, sobre todo de los griegos. Por lo tanto, se les considera a ellos como bibliotecarios del género humano. Recordemos que Justiniano siempre trató de reivindicar, de conservar la cultura greco-romana. Pero, como ya les había mencionado, más influencia tuvo de los griegos. Otro de los emperadores importantes que tuvo el Imperio Bizantino fue Heraclio, que gobernó del año 610 al año 641. Él establece el título de Basileus para los emperadores bizantinos y también va a reorganizar las temas o las provincias bizantinas que van a ser gobernadas por un estratega. También va a contener la invasión de los persas del rey Cosroes II, llamado el Grande. El emperador bizantino, en son de triunfo, regresó a Constantinopla llevando como trofeo la cruz de Cristo, rescatada en la guerra o en la batalla de Nínive, donde va a derrotar a los persas, batalla de Nínive. También va a introducir el idioma griego como lengua oficial del Imperio Bizantino. Como les había mencionado al inicio, tienen el latín, pero luego van a adoptar el griego. También tenemos al emperador León III, que en el año 726 va a suprimir el culto a las imágenes religiosas que habíamos mencionado, provocando la ira del Papa Gregorio II en Roma. Eso va a traer como consecuencia la rivalidad entre Roma y Constantinopla. ¿Por qué? Porque los dos querían tener la supremacía de culto, la supremacía de la iglesia. A este conflicto se le conoce como la querella de los iconoclastas, que ya habíamos mencionado. Los iconoclastas son considerados ese grupo de partidarios que van a, de alguna otra forma, apoyar al emperador León III para sacar las imágenes, ya que creían que las imágenes eran idolatría. Por eso se da esta querella de los iconoclastas. Luego también León III va a vencer a los árabes en el Asia Menor con el fuego griego. ¿Qué es el fuego griego? Viene a ser la cultura griega que fue implantada por León III en esta parte del Asia Menor. Esto más adelante, recuerden que en el año 1054, esta querella de los iconoclastas va a traer el cisma de Oriente, donde va a surgir la Iglesia Ortodoxa griega. Otro de los emperadores importantes del Imperio Bizantino va a ser Constantino XI. ¿Por qué es importante? Porque él es el último emperador bizantino, quien murió defendiendo Constantinopla el 29 de mayo de 1453, cuando los turcos, dirigidos por Mehmed II, logran invadir Constantinopla y van a lograr la caída de del último imperio romano de Oriente. Hoy en día, como les mencionaba, de esa época
dejó de llamarse Constantinopla para llamarse Estambul, que es el nombre que continúa teniendo hasta el día de hoy. Se encuentra en el país de Turquía. Constantino ya no pertenecía a la anterior dinastía, la teodosiana, sino a la dinastía paleóloga. Esto es un hecho importante porque recuerden que da fin a la Edad Media y se va a dar inicio a la Edad Moderna, la toma de Constantinopla en 1453. De esa manera se llega al final del Imperio Bizantino y vamos a ver también aquí otro de los acontecimientos importantes de la Edad Media que se llama feudalismo. ¿Y qué es el feudalismo? El feudalismo es un sistema político, social, económico que se va a establecer en la Edad Media, durante toda esta Edad Media. ¿En qué consistía el feudalismo? Es un sistema que se basó principalmente en la posesión de la tierra. En esta época eran los grandes ricos, se podría decir, los que tenían mayores cantidades de tierra. La cadena de relaciones entre débiles y poderosos, porque los débiles eran los que trabajaban para los señores feudales. El señor feudal va a ser uno de los, digamos, de los elementos importantes que tiene el feudalismo. Y pues va a tener a su cargo a los vasallos, a los siervos. También va a traer como consecuencia constantes guerras por el poder, por la lucha, y el pueblo, digamos, que ya no se sentía protegido por los reyes, porque los reyes estaban siendo invadidos, las monarquías estaban siendo invadidas. Se invadió Roma, se invadió Constantinopla, entonces los reyes pierden, digamos, su fortaleza, por lo cual las personas van a buscar, o los campesinos, o el pueblo va a buscar en otros protección. ¿Y quiénes les va a brindar? Los señores feudales. Esto nos permite determinar las causas del feudalismo, el origen del feudalismo, que se va a dar tras la fragmentación del Imperio Carolingio. Recuerda que los hijos de Ludovico Pío, mediante el Tratado de Verdún, se van a dividir el Imperio Carolingio. Eso permite que Europa se divida en numerosos reinos, en los que los reyes cada vez son más débiles, como te mencionaba. Por lo tanto, esa debilidad va a traer como consecuencia un ambiente de inseguridad por las llamadas segundas invasiones de los bárbaros, llámese así, a los húngaros, vikingos, sarracenos, ostrogodos, que van a invadir a los reyes para que dejen sus territorios. Esto va a provocar dos fenómenos principalmente: la ruralización, que quiere decir que la población deja las ciudades para ir a vivir al campo, para ir a vivir en grandes extensiones de tierras, como pueden observar en la imagen. Y el autoabastecimiento, ya que van a irse a vivir al campo, va a convertirse la agricultura en la principal actividad económica, y lo que cultivan los campesinos van a ser para autoabastecerse, y van a buscar la protección de los nobles, de los señores feudales. Ya no buscan la protección del rey. Aquí se va a dar también la vieja costumbre de que los reyes germanos entregan tierras a sus nobles y militares como recompensa. Esa entrega de tierras se llama feudo. Como ya te habrás dado cuenta, estamos hablando del feudo, el señor feudal, el vasallo. ¿Qué son ellos? Son los elementos del feudalismo. El feudo es la tierra, que va a ser la base principal del sistema feudal. Quien posee más tierras es más rico, como te decía. ¿Y quién posee las tierras? El señor feudal. El señor feudal es el dueño del feudo, el poseedor del feudo. ¿Y quien trabaja en las tierras? Es el vasallo. Y el vasallo le va a rendir una especie de fidelidad al señor feudal. Entonces, estos son los principales elementos del feudalismo: el feudo, la tierra, el señor feudal, dueño de la tierra, y el vasallo, quien trabaja en la tierra.
Vamos a determinar el sistema social o la sociedad feudal. Estaba constituida de una manera estamental, ya que se formaban estamentos que eran grupos cerrados al cual pertenecías desde el nacimiento hasta la muerte. Podías pertenecer a los nobles, a la nobleza, al clero o al pueblo. Y aquí podemos encontrar nosotros tres grupos que se organizaban en esta época, que son los bellatores, los oratores y los laboratores. Los bellatores van a ser los que luchan, los que defienden al rey, al señor feudal, a los oratores, a los campesinos. El bellator entonces es el que guerrea, el que pelea, el que defiende a los demás. Están los oradores, que son parte del clero y van a ser los que ruegan, los oradores, los rezadores. Van a orar por el bellator, van a orar por el laborator. Y los laboratores son los que trabajan, y trabajan para el clero, trabajan para la nobleza, trabajan para los bellatores. No te olvides entonces, aquí encontramos estamentos. El estamento son grupos cerrados al cual perteneces desde tu nacimiento. Están los bellatores, los oradores y los laboratores. Aquí podemos observar mejor la sociedad feudal. Ya sabemos que es estamental y son tres estamentos que van a dividirse en dos grandes grupos. Los grupos de los privilegiados, que es la nobleza y el clero, y el grupo de los no privilegiados, que vienen a ser el pueblo. Dentro de los privilegiados está la nobleza, que son los bellatores, la iglesia, que van a ser los oradores, el clero son los oradores, y el pueblo, que vienen a ser los laboratores. Dentro del pueblo pues están los villanos y los siervos de gleba. ¿Qué es un villano? Un villano es un hombre libre. También se le llama vasallo. Pueden ser comerciantes, artesanos, agricultores, ganaderos. Todos ellos son villanos. ¿Por qué se les llama villanos? Porque viven en una villa. Ahora, el villano también se le llama vasallo, siervo libre, porque ellos eligen con qué señor feudal quieren vivir, con qué señor feudal quieren trabajar. Tienen la posibilidad de elegir. Y cuando eligen vivir o trabajar para un señor feudal, van a obtener ciertas obligaciones. Entre las principales obligaciones o impuestos que tenían que pagar los villanos está el de talla. ¿Qué es el impuesto de talla? Es el pago de un tributo que el señor feudal exigía en caso de necesidad. Si necesitabas algo que te preste el señor feudal, tenías que pagar ese impuesto. También está el impuesto de pernada. Este impuesto de pernada es el derecho que tenía el señor feudal de pasar la noche de bodas con la novia. Si cualquier persona que vivía dentro del gobierno del señor feudal se iba a casar, la novia ya sabía que tenía que pasar la primera noche con el señor feudal. El impuesto de pernada, la prima nocte que le llaman, primera noche. El impuesto de gabela es el que se cobraba o que el señor feudal cobraba a sus villanos por usar el molino o el horno. Y el impuesto de corveas era aquel tributo que tenías que pagar trabajando en las tierras del señor feudal de forma gratuita. Y están también los siervos de gleba, pero estos siervos de gleba están adscritos a la tierra. Se dice que ellos nacen con la tierra y tienen que morir con la tierra. Si pertenecieron a un señor feudal y pertenecen a esa tierra, cuando ese señor feudal quiera vender esa tierra, tendrá que venderlo, o dentro del precio están incluidos los siervos de gleba. Ellos no son libres y no pueden elegir al señor feudal que quieran trabajar. Ya vienen, digamos, adscritos al feudo. El sistema económico del feudalismo va a tener como principal actividad económica a la agricultura y la posesión de la tierra. Aquí vamos a encontrar dos grupos económicamente.
los que poseen la tierra, que son los señores feudales, y los que no poseen, pero trabajan en la tierra, que son los vasallos. Digamos que fue una economía eminentemente autárquica. ¿Qué quiere decir autárquica? Que era una economía de abastecimiento. Los señores feudales que tenían sus territorios, allí trabajaban sus vasallos y todo lo que tengan, lo que cosechen, es para el propio feudo. ¿Cómo está estructurado el feudo? Como ustedes pueden observar, que todo va a girar en torno al señor, al señorío. El feudo está conformado por el castillo, que viene a ser la vivienda del señor feudal, la casa del señor feudal, como pueden observar. Luego están las tierras que pertenecen a todo el feudo, que son bosques, que son pastos por lo general para el ganado, son las tierras comunales. Luego, al frente del castillo pueden ustedes observar a la aldea o la villa, donde va a ser la vivienda de los campesinos. En la villa, ¿quién va a vivir? Los villanos. Después de la villa están los mansos. ¿Y qué son los mansos? Los mansos vienen a ser tierras cedidas por el señor feudal a los campesinos. Y también vamos a encontrar a las reservas. Las reservas son las tierras únicamente reservadas para el señor feudal. Recuerdas que hay un tributo que tenían que pagar los siervos para poder trabajar estas tierras del señor feudal. ¿Cómo se llamaba ese tributo que ellos pagaban para trabajar las tierras del señor feudal? El corveas. Muy bien, el corveas. Mediante el corveas se trabajaban estas tierras. La ceremonia del homenaje, que era un ritual principalmente donde el vasallo aceptaba a su señor, besándole la mano, hincado de rodillas. Él aceptaba que iba a ser siervo del señor feudal, reconociéndolo como su hombre, como su señor, y le iba a rendir fidelidad. Una vez que se daba el homenaje, venía la investidura. ¿Y qué es la investidura? Es cuando el señor feudal le entregaba simbólicamente algo al vasallo. Por ejemplo, podría ser tierra, porque iba a trabajar en las tierras, o podía ser también una espada, porque iba a ser algún caballero. Entonces, la entrega de un símbolo, la entrega simbólica de algo del señor feudal al vasallo se llama investidura. En el homenaje, el vasallo reconoce como su señor al señor feudal, y en la investidura el señor feudal le entrega simbólicamente algo al vasallo. Eso que le entrega se llama beneficio. ¿Qué es el beneficio? El beneficio es lo que recibe el vasallo del señor feudal. Como les decía, puede recibir tierra en símbolo de que va a ser campesino. De esta manera hemos llegado al final del Imperio Bizantino y del feudalismo. Les recuerdo que deben resolver su práctica, que se les envía como documento adjunto, y esta tarea domiciliaria hacerla llegar por el correo para su respectiva calificación. Eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias.